Hola iglesia, qué bueno que están conectados, qué bueno que están siguiendo estas enseñanzas que hemos estado teniendo sobre los evangelios sinópticos. Y hoy tengo la oportunidad de estar por aquí. Para mí es un privilegio grandísimo poder compartir de la palabra de Dios. Así que quiero que pongamos este tiempo en las manos de Dios. En mi corazón está que esta palabra llegue a su mente, a su corazón y no solo llegue ahí, sino que mueva algo en usted. Así que no es por lo que yo voy a decir, sino por lo que Dios va a hacer en usted con esta palabra. Así que quiero que oremos y pongamos esto en manos de Dios. Papá, te damos gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Gracias porque tu Espíritu, Señor, que está en nosotros, nos llena de poder, de autoridad, Señor, que tú nos la has dado. Oro para que esta palabra llegue a las personas en el momento adecuado, en la situación adecuada y en el tiempo adecuado, Señor, según tus planes. En el nombre de Jesús, amén. Así que este día quiero compartir una enseñanza que se llama la oportunidad de acompañar. Como ven por aquí, tenemos un montón de textos bíblicos, así que traté de agruparlos o resumirlos en la manera de que pudiéramos llegarle a un punto en donde lo que estaba pasando en esa época lo pudiéramos aplicar a nosotros. Voy a hacer un pequeño resumen. En ese momento Jesús está a punto de seleccionar a sus 12 apóstoles. Estos apóstoles ya llevaban tiempo de estar con Jesús. Si vemos los evangelios cronológicamente, como estaba pasando y se estaba desarrollando el ministerio de Jesús, aproximadamente en estos textos ellos llevaban 2 años ya de estar con Jesús. Entonces no era algo nuevo, no fue que Jesús nada más los vio y les dijo, bueno, vengan ustedes, sino que ya ellos llevan un proceso, ya llevan un tiempo de discipulado. Y Jesús en su ministerio llegó a impactar en la región, tanto políticamente, religiosamente y lo más importante, en la relación del Padre con las personas. ¿Por qué? Porque en esos tiempos todo estaba solo para algunos. El estar con Dios era solo para algunos, solo para los correctos, solo para cierto tipo de personas. Y menciono que Jesús también tuvo impacto político. ¿Por qué? Porque los romanos, los judíos, se preguntaban, ¿quién es ese Jesús que está reuniendo multitudes? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que Él trae? En la religión, Jesús estaba impactando. ¿Por qué? Porque estaba trayendo un mensaje nuevo y vemos mucho en los textos que dicen, ¿y quién es ese que habla como si tuviera autoridad o que habla con autoridad? Entonces había algo diferente que Jesús estaba haciendo y estaba llegando a los fariseos, a los maestros de la ley, a los que se suponía que estaban más cerca de Dios o sabían más de Dios, pero Jesús estaba llegando a revolucionar eso. Y lo más importante es que trajo una relación con Dios para todos. Ya no había una distinción, ya había un camino libre para nosotros tener comunión con el Padre. Así que quiero enfocarme en estos 3 puntos, que es una oportunidad, acompañar y cumplir la misión. Entonces, cuando vemos esto, vamos a ir a la parte de la oportunidad. En Lucas 6, versículos 12 y 13, dice, porque en aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles, a los que nombró apóstoles. Entonces, algo importante, Jesús para esta decisión sacó su tiempo para orar y no sacó un ratito, dice que pasó toda la noche para orar en un lugar apartado.
Entonces, yo me imagino, a mí me gusta imaginarme qué estaba pasando. Y yo me imagino que si yo hubiera estado ahí y veo que Jesús, probablemente yo hubiera estado durmiendo, probablemente no hubiera estado orando toda la noche. Yo veo que Jesús viene caminando y vino de orar toda la noche. Y yo digo, algo va a pasar hoy. Algo se va a mover hoy porque Jesús oró toda la noche. Entonces, esta decisión iba a impactar el mundo. O sea, iba a impactar a todos y nos está impactando hoy a nosotros. Porque ese mensaje, esa misión que Jesús les encomendó es la que hoy nosotros estamos compartiendo y es la que estamos viviendo. Jesús tenía su grupo de discípulos y dice que en otros textos habla de muchos, habla de que lo seguían multitudes. Entonces, un discípulo es un aprendiz, un discípulo es alguien que está viendo cómo se hacen las cosas y tiene un maestro. En este caso, por la cultura judía y por cómo se movían cómo se desarrollaban los temas en ese tiempo, no vamos a decir que Jesús fue el que inventó el discipulado, pero sí que lo revolucionó, lo cambió por completo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya habían maestros, tenían sus discípulos, así era como aprendían y la cultura se movía de esa manera. Y quiero que veamos un poco cómo era ese sistema. Tenían 3 fases. Dice que de los 5 a los 10 años debían de memorizar y recitar la ley de Moisés. En ese tiempo llegaban los maestros y les hacían unas pruebas. Ok, dígame, y no estaba separado en capítulo ni verso, sino, ok, recíteme. Y empezaba el niño, ok, aquí empieza. Si fallaba o no tenía muchas habilidades, le decían, no, yo creo que usted mejor se va a dedicar a el oficio de su familia. Si usted es pescador, usted es pescador, si es carpintero, si usted es zapatero, carnicero, mejor dedíquese a eso. ¿Ok? Esa era la primera fase. Si usted no era bueno para eso, va a ser un oficio. La segunda, de los 10 a los 15 años debían memorizar, recitar y transcribir los libros de los profetas, los salmos y los proverbios. Ok, ya el nivel ya aumentó y no era que ya lo podía pasar, tenía que hacerlos todos. Entonces, de nuevo, llegaban los maestros, escogían a los mejores, quienes pasan, sí, se la sabe, no se la sabe, y los escogían. Si no pasaban estas pruebas, está bien, vaya usted a ser carnicero, carpintero, zapatero, o lo que su familia se dedique. Y tenía la fase 3, que era de los 15 a los 30 años, en donde ya debían de interpretar la escritura según la escuela o maestro al que querían pertenecer. Entonces, en ese tiempo habían escuelas de discípulos, habían maestros famosos y esperaban que un maestro los escogiera. ¿Y qué le decían los maestros a los que ellos querían escoger? Sígueme. Eso es lo que un maestro le decía a un discípulo. Ya Jesús, anteriormente, Jesús había tirado un par de sígueme por ahí a sus 4 primeros discípulos, a Pedro, después le dijo sígueme. Entonces era todo un proceso. ¿Y por qué digo oportunidad? Porque probablemente estos hombres ya habían sido rechazados de alguna forma, ya habían perdido ciertas oportunidades. ¿Por qué? Porque a su edad ya no tenían un maestro, no pertenecían a otro maestro. Y el maestro verdadero, el que llegó a revolucionar y el que me habla hoy a mí y me dice que la oportunidad es para todos, estaba en ese momento escogiendo a personas comunes y corrientes. No estaba escogiendo a los mejores, como pasa cuando estamos jugando fútbol, que vamos a hacer 2 equipos, escogen, ¿quiénes son los que escogen a los capitanes? Son los más buenos. Entonces el capitán dice, bueno, yo voy a escoger. ¿Y a quién busca? Busca al más alto, que sí, bueno, usted va conmigo. Entonces va el otro, que madre, ya me lo quitó. Bueno, voy a coger este no es tan malo. Bueno, venga. Y así sucesivamente escogen a los buenos. Y nosotros también a veces hacemos eso.
Y lo más triste es cuando quedan dos y ya nadie los quiere escoger. Entonces, eso pasa. Buscamos a los mejores, buscamos a los que tienen esto, y en este caso las escuelas y los maestros judíos lo que hacían era escoger para su conveniencia. Yo voy a escoger a este porque es muy bueno y me va a servir a mí. Ellos escogían por conveniencia. Incluso se dice que ciertas familias también escogían dependía de la familia, si tenía buenos recursos, a mí me convenía como maestro. ¿Por qué? Porque en ese caso el ser maestro era llevarse a esa persona, prácticamente se lo llevaban a vivir con él, pero tenía que aportar a la causa. Entonces, a mí me pasó en el colegio, en un proceso de selección, en una oportunidad. Me gustaba jugar básquet. Cuando entré al colegio, tal vez medía que 1.40 y pesaba como la mitad de lo que peso ahora. Y según yo iba a ir a hacer las pruebas de básquet. Y llego yo pequeñito y llegan ese montón así, todos altos. Y entonces empiezan, bueno, sí, usted, sí, bueno, vaya, pique la bola. Y ya cuando llego yo, no sé, ni picar la bola me dejaron. Estábamos buscando personas altas. Eso fue lo que me dijeron. Entonces, en el proceso no tuve la oportunidad, me la rechazaron. Y Jesús, en este caso, Él no rechaza a nadie. Él no nos va a rechazar por cómo nosotros hablamos, por cómo nosotros nos vistamos, por lo que nosotros, incluso por lo que nosotros llegáramos a creer. Hay gente que no, es que yo creía tantas cosas que Jesús no nos va a rechazar. Nunca nos va a rechazar. Vuelvo un toquecito aquí. Entonces dice que Él los llamó. Y quiero que pensemos. En el momento que Jesús los llamó y empezó a escogerlos, yo no sé si el grupo que estaba ahí, alguno de ellos dijo, yo de fijo estoy ahí, yo de fijo voy, de fijo me va a escoger porque yo soy el que hablo más lindo, de fijo me va a escoger porque, no sé, yo soy el más guapo, de fijo me va a escoger. O sea, Jesús está viendo los corazones y es lo que ve en nosotros. Y es lo que nosotros debemos de aprender cuando compartimos con la gente, cuando nos rodeamos de personas. A veces nos vamos por la primera impresión y es complicado porque le cerramos las puertas a alguien, le quitamos esa oportunidad. Y Jesús estaba viendo los corazones. No sé qué estaba pasando por las mentes de cada uno de ellos, pero probablemente ellos tenían algo en común, y era que tenían una fe en Jesús y que en su corazón ellos querían estar cerca de Jesús. Vamos al siguiente punto, acompañar. El acompañar para mí es algo muy, muy, muy importante, porque Jesús en este texto y en eso nos enseña a vivir en comunidad, a que somos equipo, a que necesitamos los unos de los otros. Y en Lucas dice, luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y Él les enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que Él escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó los hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús llega y primero los llamó apóstoles. Apóstol significa enviado, o enviado con un mensaje o con una misión. Hasta ahí es el contexto. Que ahorita pues que lo usemos de otra manera o que alguien ponga otros significados a esa palabra en la actualidad no quiere decir que para ellos era un mensaje, una misión. Hasta ahí.
El acompañar a Jesús, Jesús siendo Dios, teniendo una misión, Él nos enseña a que estando con otros, siendo equipo, somos mejores. Jesús dice que en otros textos dice que los envió de dos en dos. Ahorita vamos a hablar de eso, de esa misión que los envió. Pero ese ir en parejas, ese ir con otro, nos hace más fuertes. En Proverbios, mejor son dos que uno. Vemos cómo en este punto Jesús lo que quería era dar un ejemplo, y es acompañar a Jesús durante estos 2 años aproximadamente que les estoy hablando de este tiempo y lo que iba a pasar más adelante. Ellos estuvieron en momentos felices, ellos estuvieron en momentos difíciles con Jesús, momentos tristes. Ellos estuvieron en momentos de asombro cuando Jesús hacía milagros increíbles. Ahí estaban ellos lo estaban viendo. En momentos de logística, Jesús necesitaba acomodar a la gente, servir a la gente. Entonces también necesitaba un equipo. Jesús no era el que hacía el centro y iba y cabeceaba. No, Jesús no podía hacer eso. Bueno, tal vez sí lo podía hacer, pero Él quería que la comunidad se formara, que nos acompañáramos unos con otros, que aprendiéramos unos de otros. Y algo muy chiva de este equipo que Jesús formó es que eran personas comunes y corrientes. Eran personas que probablemente no tenían más que un corazón dispuesto. Y obviamente después cuando vienen, habían dones, habían habilidades en ellos que son perfeccionadas por medio del Espíritu Santo, no por medio de que soy muy bueno. ¿Okay? Y quiero ir un poco en los personajes. Por aquí marqué algunos para que pensemos con cuál de estos tal vez nos podemos identificar nosotros. Yo me identifiqué con un par, y era un grupo bastante variado, en donde estaba Pedro, que Pedro era un hombre casado, era pescador, era impulsivo y tenía un perfil sobresaliente. De Pedro se habla muchísimo en los evangelios. Tenemos a un Juan y un Santiago, otro par de hermanos. No sé cómo puede ser esa dinámica de los hermanos. Yo tengo un hermano, y cuando, no sé, estamos jugando o peleando, y si estamos en equipos contrarios nos agarramos a cada rato, pero si vamos en el mismo, pues nos fortalecemos. Yo lo cuido a él, él me cuida a mí. Entonces esa dinámica de hermanos pudo moverse bastante bien en este ministerio, en este equipo. Juan y Santiago, los hijos del trueno. Yo estuve buscando y por qué decían los hijos del trueno. Entonces hay varias teorías, algunas un poco más serias que otras. Yo tengo algunas. Hay algunos que dicen que era porque eran de un carácter fuerte, lo que llaman mecha corta, que con cualquiera que le digan, entonces les llamaban así por eso. Hay otros que dicen que es porque hablaban muy fuerte. En ese tiempo no habían micrófonos, entonces alguien tenía que ir. No sé si alguien en el colegio tenía a algún compañero que le decían voz de trueno, pero siempre hay alguien que habla así como fuerte. Y no sé, yo no sé si era porque roncaba muy duro, no sé si era porque, no sé, hacía muchos ruidos, pero en sí eran personas que tenían diferentes personalidades, diferentes contextos. Ellos también eran pescadores, y que aún así Jesús los unió para formar un equipo. Tenemos a Mateo, que ese era el cobrador de impuestos, que el pueblo judío lo odiaba. Y más adelante vamos a ver que Jesús los manda en esta misión que vamos a ver, los manda solo al pueblo judío. Y no me imagino ser pareja de Mateo en ese momento, porque lo odiaban. Mateo, como cobrador de impuestos, lo odiaban. ¿Por qué? Porque ellos, los romanos, escogían a ciertas personas, los nombraban cobradores de impuestos, y ellos, había un impuesto y los cobradores de impuestos tenían que sacar su plata del pueblo judío.
y los judíos los odiaban, siempre estaban en la lista, ahí en las listas negras de los que Jesús siempre estaba, que estaban las prostitutas, los pecadores, los borrachos, todos los, y de último, cobrador de impuestos. Y era uno del equipo de Jesús. Estaba Tomás, que en la Biblia nos habla de que es incrédulo, que tenía poca fe, pero si después yo voy a lo que Tomás hizo en su ministerio, dice que Tomás llegó hasta la India, en donde habían más de 200,000 dioses, pero Tomás tuvo ese encuentro con Jesús y conoció al Dios verdadero, y ese proceso lo llevó a ese lugar. Tenemos a Simón el Celote, que es importante, y tenemos a Judas Iscariote, que no voy a hablar mucho porque ya sabemos que fue el que lo traicionó, pero este me llama mucho la atención, que describe lo que él hacía o lo que él era o el grupo que pertenecía. Y los celotes era un grupo o una secta terrorista, se podía llamar, que defendían la fe extrema. Ellos defendían las escrituras de una manera que se cumplieran, pero se iban a los extremos. Tanto así que incluso llegaban a asesinar o a matar a otras personas porque no estaban compartiendo, porque estaban blasfemando o incumpliendo la ley. Y entonces llegó un momento hasta donde los celotes tenían cierta simpatía por Jesús, porque Jesús era un revolucionario, pero Jesús lo que revolucionaba era nuestro corazón, nuestro espíritu, y no venía a cambiar o a derrocar reyes terrenales. Entonces era una persona complicada según su contexto, pero está dentro de ese equipo. Entonces les he hablado de varios, quiero que piense con cuál usted se identifica. Y en los evangelios hay varios que no se mencionan mucho. Yo los estoy nombrando, no es porque hayan sido menos discípulos o menos apóstoles que los otros, pero yo los llamaría como de bajo perfil, y no por menos importancia, sino porque probablemente sus habilidades, sus dones o la manera en que Dios los usaba era diferente a la otra. Me pongo de ejemplo, yo no soy tan bueno para llegar y sobresalir y a llegar a hablarle a gente nueva. Probablemente yo soy un poco más reservado y no soy extrovertido. Pero Dios, aún así, con tal vez mis defectos, Él me va a usar. Y por eso es que al inicio yo decía, hay una oportunidad, y la oportunidad es para todos. La oportunidad de seguir a Jesús es para todos. No importa sus habilidades, no importa si usted es una persona callada, no importa si usted es una persona reservada. Dios lo va a usar. Dios nos va a usar. Dios nos va a escoger. Y quiero que veamos esto que dice Lucas Leigh en el libro del mejor líder de la historia. Dice: el verdadero discipulado no es un curso, sino un proceso dinámico y activo. Este proceso dinámico y activo de los discípulos es súper interesante. Es dinámico, ¿por qué? Porque a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Pedro estuvo arriba cuando Jesús le preguntó: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro: usted es el Mesías, el Hijo de Dios, usted. Y Jesús: claro, sí, eso no se lo reveló nadie, ni carne ni sangre. Muy bien, Pedro. Pero Pedro tuvo sus momentos bajos cuando negó a Jesús. Y aún así Jesús no lo desechó. Jesús no le dijo: no, Pedro, ya usted no pasó la prueba. No es un curso. El discipulado no es un curso. El discipulado es aprender. A veces estamos bien, a veces estamos no tan bien, pero estamos siguiendo a Jesús. Es activo. ¿Por qué? Porque nosotros no llegamos a graduarnos de discípulo. No es como discípulo 1, ni discípulo 2, ni nivel 3, 4 y ya usted llegó al nivel 5 y ya usted es casi Jesús. No funciona así. Funciona en este caminar
siempre vamos aprendiendo. En este caminar de conocer a Jesús es el día a día. Hoy voy a aprender de esto, hoy voy a aprender de lo otro. Ahora que soy papá, no tan experimentado, pero nos ha pasado que llegamos a un lugar y llegamos con Jimena y llegamos así todos cansados. Bueno, lo logramos, una bebé y yo no sé qué, nosotros hechos leña, que la tenemos, que el coche, que el bolso, que esto, que lo otro, y en eso vemos que llega una pareja con gemelos y llegan como si nada, y yo no, todavía no lo he logrado. Y después vemos que llega otra pareja con trillizos, así los tres metiéndolos al carro, y uno no puede compararse. En este proceso no es un proceso de comparación. Yo no soy más discípulo que mi compañero, no soy menos discípulo que mi compañero. Es un proceso, es mi relación con Jesús. Entonces, por eso este proceso es tan lindo, tan lleno de ejemplos y tan real cuando llegamos a la parte de cumplir la misión. Ya habían pasado aproximadamente 2 años. No voy a leer todo el versículo porque son bastante grandes, pero quiero ir a varios de los puntos. En este proceso dice que Jesús envió a 12 discípulos con las siguientes instrucciones: no vayan a gentiles ni a samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino de Dios está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como lo han recibido. Entonces, Jesús no nos manda a hacer cosas que ya Él antes no había hecho. Dice, vayan y sanen a los enfermos. Si vemos cronológicamente qué había pasado, ya los discípulos habían visto muchas sanidades como Jesús lo había hecho. Jesús ya había sanado a la suegra de Pedro, y en ese texto dice que esa noche llegaron un montón y pasó toda la noche sanando a todos, dice la palabra. Los discípulos, mira, sí, así se puede, sí se puede sanar. Resuciten a los muertos. Esa tarea está difícil, esa misión está difícil, pero ya Jesús lo había hecho. Jesús ya había resucitado a la hija de Jairo, y varios de sus discípulos, los más cercanos, estuvieron ahí viéndolo, cómo lo hizo. Y expulsen a los demonios. Ellos ya habían sido testigos de cuando ellos cruzan el lago y van a la ciudad de Gadara, que está el endemoniado gadareno, que en un texto dice que eran 2 hombres, en un texto dice que era 1, pero probablemente era un bicho bien bravo, que al final cuando lo expulsan dice que es legión y ellos ya habían visto cosas serias. Jesús ya les había enseñado cómo hacerlo. En esta misión Jesús nos enseña cómo se hace, y algo que es lindísimo es: den gratuitamente como lo han recibido. Ellos aprendieron eso, y con el paso del tiempo, con los procesos, hay un texto muy bonito en Hechos 3, cuando un paralítico que pedía limosna le dice a Pedro que le dé algo, y Pedro le dice: no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, levántese. ¿Qué tenía Pedro? Esa misión él ya la tenía, eso era lo que él tenía. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro corazón? ¿Qué nos está enseñando Jesús? ¿Qué le estamos dando a otras personas? Y este punto, esa misión, Jesús les dice las cosas muy chivas que tienen que hacer, pero también les dice cómo y qué puede pasar. Y también les está enseñando en este camino. Dice: no lleven nada de dinero en el cinturón, ni moneda, ni oro, ni plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni sandalias. A mí eso me cuesta mucho, porque cuando nosotros vamos de viaje llevamos demasiadas cosas, demasiado equipaje, demasiadas maletas, y para esta misión tan fuerte, Jesús les está diciendo: no lleven nada, confíen en mí. Y cuando hay necesidad, o cuando
hay un poco de que me faltan cosas ahí donde dependemos más de Dios. Ahí en donde entonces Jesús quiere enseñarles esto. A mí me ha pasado que cuando por mi trabajo me toca viajar y he estado en lugares súper lindos y he estado en lugares no tan lindos. Hace bastantes años me tocó ir a Haití. Cuando a mí me dijeron que yo iba para Haití, yo me imaginaba, yo me puse a buscar, sí, es un país difícil, pobre y toda la cosa. Pero cuando yo llego ahí y llego al aeropuerto y me van a recoger, me monto un carro casi blindado y me dicen, aquí hay una pistola, aquí hay otra pistola. El chofer tenía 2 pistolas a los lados. Ahí yo dije, ok.